Muy buenos días para todos y todas. Agradecemos a los asistentes por su puntualidad y participación en el segundo día del primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano, Conectando Corazones y Circuitos. Este evento es organizado por la Dirección de Humanidades, con el apoyo de la Dirección de Extensión y Proyección Social, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Ciencias Empresariales. Y recuerden hacer las preguntas a los conferencistas por medio del chat del evento. Les pedimos el favor a las personas que no intervengan en la primera conferencia, tener los micrófonos apagados. Entonces damos inicio y muchísimas gracias a todos. Recuerden tener como tal el micrófono apagado. Iniciamos entonces el segundo día del primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, con el tema que abordará la doctora Paula, el derecho como instrumento para la humanización de la inteligencia artificial, utopía o realidad. La doctora Paula Casadesus nos acompaña desde el país de España. La doctora Paula es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con una especialización en Traducción Jurídico-Económica, graduada de Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, doctorado en Mención Internacional. Su principal línea de investigación gira en torno a las consecuencias que el uso de sistemas y algoritmos de inteligencia artificial supone para los derechos más fundamentales de los individuos y las implicaciones que tiene para el régimen aplicable de responsabilidad civil. Sobre esta cuestión ha publicado una monografía titulada La responsabilidad civil por el uso discriminatorio de los datos personales a través de la inteligencia artificial, así como varios artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. En el marco de sus investigaciones, ha realizado estancias de investigación en prestigiosos centros internacionales como la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y el Instituto de Polis de Escuela Superior Santa Ana desde Italia. Desde el año 2018 es profesora en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares, en el que ha compartido una amplia variedad de docencia, también en inglés. Doctora Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en la Corporación Universitaria Remington. La dejamos para que por favor haga su conferencia y recordemos que las preguntas a los conferencistas las hacemos a través del chat del evento. Bienvenida, doctora Paula. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes desde España. Buenos días a ustedes que se encuentran en Colombia, Medellín, creo, si no me equivoco. Bien, en primer lugar quisiera agradecer la invitación que me han extendido desde la organización de este congreso para participar en el que es el primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano, un tema interesantísimo, como no puede ser de otra manera, y de máxima actualidad. Como muy bien habéis comentado en esta presentación, yo actualmente soy profesora de Derecho Civil en el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de las Islas Baleares, aquí en España, por lo que el objetivo de esta ponencia, como muy bien habéis dicho, pues lleva por título el derecho como instrumento para la humanización de la inteligencia artificial, utopía o realidad.
es ofrecer una visión panorámica, porque tampoco me puedo detener en todos los detalles y tecnicismos, pero una visión de cómo se está afrontando este reto de regular las tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Para que, sobre todo, garantizar que el uso de esta tecnología sea un beneficio para la humanidad y para la sociedad en general. Soy consciente que esta cuestión se está regulando también en otros países, como bueno, en Estados Unidos, creo que también en Latinoamérica, ¿no? Tenéis iniciativas, pero yo bueno, me centraré en el ámbito de la Unión Europea y sus instituciones, que es el que más conozco y más domino. De este modo, pues esta ponencia está estructurada en 5 partes. Una introducción a esta cuestión o temática de crear vida, sistemas artificiales. Después abordaré o intentaré dar respuesta a qué es la inteligencia artificial a través de una breve aproximación histórica y una delimitación conceptual, para pasar al análisis de los beneficios y los riesgos que supone el desarrollo y la implementación de esta tecnología en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Para pasar a una cuarta parte, ya centrarme en el papel que tiene el derecho, el papel que juega el derecho y que va a tener una futura regulación, siempre en el ámbito de la Unión Europea, para brevemente ya concluir. Bien, la primera idea que me gustaría destacar es que el objetivo, esta idea de crear de forma artificial máquinas inteligentes a imagen y semejanza del ser humano, no supone una novedad actual o de los siglos recientes. Más bien al contrario. Esto es así porque ya en la antigüedad clásica encontramos ejemplos de seres creados de manera artificial por el ser humano, por lo que creo que es posible afirmar que las primeras ideas sobre la creación de vida artificial aparecen precisamente en la mitología y en la literatura griega. Concretamente, es necesario mencionar que una de estas primeras referencias a la creación de vida o seres artificiales la encontramos en una de las obras maestras de la literatura clásica, que es la Ilíada, del poeta griego Homero. En este poema se narra cómo marchaban ayudando al soberano unas sirvientas de oro, semejantes a vivientes doncellas, en cuya mente había inteligencia, voz y fuerza, así como habilidades que conocían gracias a los inmortales dioses. Sin embargo, bueno, esta es una de las primeras referencias que encontramos, pero no es la única mención a criaturas artificialmente creadas en los mitos y relatos de la Grecia clásica. Podemos mencionar también Talos, el autómata de bronce al que se le encomendó la tarea de defender Creta de los ataques de piratas, las estatuas vivientes de Dédalo y la muñeca viviente de Pigmalión. Entonces, a partir de aquí se suceden a lo largo de la historia las menciones a diferentes criaturas diseñadas y artificialmente creadas por el ser humano. Por ejemplo, se puede destacar también el robot de Leonardo, que era un autómata, un humanoide diseñado por Leonardo da Vinci en el año 1495, y si bien es verdad que no se sabe con certeza si este llegó a ser construido o no, parece que fue concebido para animar algunos de los festejos de la corte de Milán.
De este modo, y ligando un poco con esta primera idea que me gustaría destacar, creo que podemos afirmar que este sueño, esta idea de crear de forma artificial una máquina o un robot dotado de autonomía e inteligencia a imagen y semejanza del ser humano, forma parte de nuestra propia naturaleza humana. Es algo humano en sí mismo. No en vano, a lo largo del siglo XX, son numerosas las obras artísticas, literarias, cinematográficas, que se han centrado en robots como protagonistas, que son robots normalmente más o menos autónomos e inteligentes, capaces de decidir y actuar de forma independiente y en numerosas ocasiones, por no decir todas, de una fuerza y naturaleza incontrolable, llegando incluso a poner en peligro la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, estos robots y la tecnología de inteligencia artificial han dejado de ser meros personajes, protagonistas de libros, películas, series de ciencia ficción, para formar parte de nuestro día a día. Existe consenso, yo creo que todos estamos de acuerdo, además, tanto en la comunidad científica como en la sociedad, sobre el hecho de que esta tecnología de inteligencia artificial está llamada a protagonizar la que se ha denominado la cuarta revolución industrial, ¿no? Y de hecho ya la está protagonizando, ya es una tecnología que ha llegado para quedarse y está cambiando la forma en la que funcionamos, en la que trabajamos, en la que nos relacionamos, y esto, bueno, va a ir a más, ¿no? Lo que sí que es verdad que la presencia en nuestra sociedad de robots, lo que son robots propiamente dichos, autónomos e inteligentes, no está aún vastamente extendida, que no quiere decir que no lo esté, pero de momento lo que son estos robots autónomos inteligentes no gozan de una presencia amplísima aún en nuestro día a día, pero son en cambio numerosísimos los sistemas y aplicaciones dotados de inteligencia artificial que yo creo que puedo afirmar todos, en mayor o menor medida, hemos integrado en nuestro día a día y en los que nos apoyamos o directamente delegamos la toma de multitud de decisiones. Desde elegir, por ejemplo, el camino más rápido para llegar a nuestro destino, ¿no? Según nos recomienda el navegador, pasando por el restaurante en el que paramos a comer, gracias a las sugerencias del algoritmo de la aplicación y que están basadas en búsquedas anteriores o incluso visitas anteriores, ¿no? O hasta el libro que compramos gracias a las recomendaciones que también realiza el algoritmo de Amazon o de la plataforma que sea, ¿no? Porque si nos paramos a pensar, asusta el poder o la capacidad que tienen determinados algoritmos, por ejemplo, para decidir los libros que se leen a nivel global, ¿no? a nivel mundial, o la serie o película que decidimos mirar en casa tranquilamente, que también ha sido recomendada por un algoritmo en base a nuestras preferencias o visualizaciones anteriores y, ¿por qué no?, junto a la persona con la que hemos hecho match, gracias al algoritmo de la aplicación de citas. Entonces, se trata hasta ahora, en principio, de decisiones banales. En principio, porque bueno, justo hoy leía un artículo sobre el riesgo, la amenaza que implican precisamente el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial en las aplicaciones de citas, ¿no? Por la deshumanización que pueden suponer. Pero bueno, decía que en principio se trata de decisiones más o menos banales, sin demasiada trascendencia, pongámoslo así,
para nuestros derechos y libertades más fundamentales. El problema es que tal vez sin que gran parte de la sociedad pues sea consciente de ello, porque yo creo que hay un gran desconocimiento en torno también a esta cuestión, al menos en esta parte del mundo en la que yo me encuentro. Creo que hay mucha gente aún que no es consciente de ello, pero son también algoritmos de inteligencia artificial aquellos que deciden en una primera instancia si reunimos, por ejemplo, las características o las aptitudes para que se nos conceda un crédito, o si somos merecedores de conseguir una plaza en una determinada universidad, o si nuestro currículum vitae es lo suficientemente interesante para ser llamados a una entrevista de trabajo. Y estos algoritmos deciden también en muchas ocasiones si se nos permite o no la entrada en un determinado territorio, convirtiéndose así el algoritmo de inteligencia artificial en autoridad, porque realmente lo que está haciendo es desarrollando funciones que son propias, o hasta ahora eran propias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso, como ya es sabido, ¿no?, en determinados países, pues la posibilidad de que se nos conceda o no el tercer grado, la libertad condicional, depende de la decisión de un algoritmo de inteligencia artificial después de que éste haya evaluado nuestras características y probabilidades de reincidencia. Y ahora sí, estas sí son decisiones, todas ellas que afectan de manera directa a nuestros derechos y libertades más fundamentales. Entonces, no es objetivo, como decía al principio de la ponencia, no es el objetivo de esta conferencia poner en duda los beneficios que esta tecnología nos ofrece, ¿no?, o que nos puede ofrecer como sociedad, porque sabemos que son muchos y muy variados y por eso la tenemos tan integrada en nuestro día a día y la utilizamos y la utilizaremos, sino que lo que persigo en esta conferencia es poner el foco en los riesgos que el uso de la inteligencia artificial entraña, precisamente porque mucha gente no es del todo consciente de ellos, y sobre todo en la parte ya final analizar el papel que el derecho tiene en el aseguramiento de un desarrollo y una implementación de una tecnología de inteligencia artificial humana o humanizada. Bien. ¿Qué es la inteligencia artificial o a qué nos referimos cuando utilizamos este término, ¿no?, esta expresión inteligencia artificial? En la actualidad existen multitud de definiciones de este concepto, de esta expresión de inteligencia artificial, sin que exista, sin embargo, un consenso sobre cuál debe ser la decisión adoptada, lo que puede suponer un pequeño obstáculo a la hora de regular, porque evidentemente para regular tenemos que tener claro el objeto de la regulación, qué es lo que estamos regulando. Este término, inteligencia artificial, fue acuñado por Alan Turing en la década de 1950. Alan Turing, que es el que ideó el test de Turing, que en su momento servía pues para determinar si una máquina, un ordenador, un robot era inteligente o no, dependiendo de si podía engañar a un humano y hacerle creer que estaba hablando con un humano y no con un ordenador. Unos años más tarde, John McCarthy, en el 1956, definió esta expresión, este término, inteligencia artificial, como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes,
otro de los padres de la disciplina, Marvin Minsky, afirmaba que la inteligencia artificial consiste en la ciencia de hacer que las máquinas lleven a cabo acciones que requerirían de inteligencia si las realizara un hombre. Después, otra vertiente de autores prefieren alejarse de esta noción de inteligencia a la hora de plantear una definición. Y entonces definen inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de dichos datos y utilizar esos conocimientos para llevar a cabo tareas y metas concretas a través de la adaptación. Si acudimos a la definición que ofrece el diccionario de la Real Academia Española, veremos que coincide con esta línea de autores, esta segunda línea de autores que comentaba, y se aleja también de la ya de por sí complicada noción de inteligencia, y entonces define inteligencia artificial como disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces, en cuanto a la definición adoptada por mí en el marco de esta ponencia, cuando utilizo el término inteligencia artificial, creo que es oportuno apartarse de esta noción de inteligencia y centrarse en la capacidad que tienen estos sistemas, estos algoritmos, estas aplicaciones de inteligencia artificial para procesar datos, analizarlos y adoptar una decisión o emitir un determinado resultado, porque es importante remarcar, no nos podemos olvidar, que los datos constituyen la piedra angular para el desarrollo de la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial no es posible sin conjuntos de datos, grandes conjuntos de datos, su análisis y su procesamiento. Doctora Paula, qué pena, Sí. la interrumpo. Le pregunto, ¿usted está utilizando diapositivas? No. Ah, perfecto. Listo, teníamos esa inquietud, entonces adelante. Muchísimas gracias. No, Viviana me lo ha preguntado antes, pero no la sé, no. Listo, no, tranquila, está perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me entienden, pero? Sí, perfecto. Está muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Entonces decía que no nos podemos olvidar de la importancia que tienen los datos en el desarrollo de esta tecnología de inteligencia artificial. No es posible el desarrollo de la inteligencia artificial sin datos, sin el análisis y sin su procesamiento. Y obviamente cuanto más datos disponibles mejor. Es lo que se conoce con el término de Big Data. Entonces, volviendo a la definición para esta ponencia, el término inteligencia artificial deberá entenderse como la habilidad de utilizar algoritmos para aprender de los datos y usar aquello aprendido para tomar decisiones, y decisiones lo podemos entender también como emitir un determinado resultado. Bien, decía también al principio que los beneficios que el desarrollo y la implementación de esta tecnología de inteligencia artificial, los sistemas, algoritmos, aplicaciones de inteligencia artificial son por todos nosotros conocidos, por esto la hemos integrado, la utilizamos y la seguiremos utilizando. Además, a diario, al menos desde aquí en España, inundan portadas de periódicos y revistas. Hace nada, 15 días, a mitad de septiembre, nos despertamos con el siguiente titular: ChatGPT diagnostica correctamente a un niño una enfermedad rara que 17 médicos no supieron ver. Esto hace 15 días
septiembre de 2023, pero no era la primera vez, porque ya en el año 2018 se publicó un artículo en el que se afirmaba que la inteligencia artificial es capaz de diagnosticar enfermedades tan bien como los médicos, pero en mucho menos tiempo, Entonces, noticias de esta tipología están apareciendo con relativa frecuencia en periódicos y revistas y describen o plasman el éxito de herramientas de inteligencia artificial también en otros ámbitos, no solo en el sanitario. Por ejemplo, en el mundo de la criminología y la vigilancia policial, abro comillas, una inteligencia artificial ha sido capaz de predecir la ubicación y la tasa de delincuencia en una ciudad con una semana de anticipación y una precisión de hasta el 90%. O, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, inteligencia artificial para combatir la crisis climática. Pero la pregunta o el interrogante que se nos plantea es cuál es el coste que el desarrollo y la implementación generalizada de esta tecnología implica para nuestros derechos y libertades fundamentales. La preocupación en torno a esta cuestión evidentemente va en aumento y no son pocas las voces de expertos en inteligencia artificial que han manifestado sus miedos en torno al desarrollo, implementación y uso de esta tecnología. Ya en el año 2016, Stephen Hawking mostró su desconfianza al afirmar que el auge de la poderosa inteligencia artificial será lo mejor o bien lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y en ese momento él afirmaba que aún no lo sabemos con certeza. En mayo de este mismo año, 2023, Geoffrey Hinton, que es considerado uno de los padrinos de la inteligencia artificial, dejó la compañía para la que trabajaba, que era Google, y avisaba de los peligros de esta tecnología, afirmando que es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para hacer cosas malas. En esta misma línea, también en mayo de 2023, los principales creadores de inteligencia artificial alertaron en una carta sobre el peligro de extinción que supone esta tecnología para la humanidad, llegando a afirmar que la inteligencia artificial supone un riesgo de extinción para la humanidad, al igual que catástrofes como una guerra nuclear o una pandemia. Y hace muy poquito también el economista Dani Rodrik, que si no me equivoco es profesor en la Universidad de Harvard, afirmaba que si no reflexionamos, la inteligencia artificial tendrá efectos indeseables. Y yo diría que los está ya teniendo. Y efectivamente, así es porque la inteligencia artificial es una herramienta de la que disponemos y como tal puede utilizarse también para hacer el mal, como ha sucedido, por ejemplo, aquí en España, en la región de Extremadura, hemos tenido un caso muy reciente, un caso de fotos con falsos desnudos creados por inteligencia artificial y en el que hay decenas de menores afectadas. Habrá que ver cómo se soluciona, si al final se considerará delito o no delito, cómo se soluciona este reciente caso. Y esto es así porque el potencial de esta tecnología para vulnerar derechos no se debe menospreciar y está generando cada vez más preocupación. Precisamente porque su implementación y uso supone una amenaza directa para nuestros derechos y libertades fundamentales. Entonces, voy a explicar algunos de los derechos más afectados, no todos, porque después entonces es demasiado largo, pero sí me voy a centrar en algunos de los más
afectados o más amenazados por el uso de esta tecnología. El primero de ellos es el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías que encontramos recogido, por ejemplo, en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le han asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Cuando hablaba de los beneficios, pues he presentado algunos ejemplos de beneficios del uso de esta tecnología, hemos visto cómo el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la criminología y la vigilancia policial ha sido capaz de predecir la ubicación y la tasa de delincuencia en una ciudad con una semana de anticipación. Esto lo hemos visto como beneficio, pero esto significa que estas herramientas son capaces de señalar culpables antes de que se haya cometido delito alguno. Por lo que están haciendo es poner en jaque la presunción de inocencia de las personas afectadas. Y en esta misma línea hemos mencionado también el uso de la inteligencia artificial para valorar la posibilidad de reincidencia de un individuo y esta capacidad que tienen para valorar el grado de reincidencia implica una posible amenaza para este derecho también, porque se está atribuyendo al afectado un determinado grado de culpabilidad futura y basándose muchas veces en criterios poco o nada claros e incluso discriminatorios. Entonces, aquí enlazamos con otro de los derechos más amenazados por el uso y la implementación de la inteligencia artificial, que es precisamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y este se trata quizá del derecho más amenazado de todos, y esto es así debido a la naturaleza de la tecnología involucrada, la cual ha sido concebida y diseñada para seleccionar y clasificar, es decir, discriminar en el sentido de seleccionar excluyendo, porque muchas veces estos algoritmos de inteligencia artificial se utilizan para detectar patrones y categorizar a las personas, dividirlas en diferentes grupos, y esto en sí mismo implica un riesgo de discriminación si el algoritmo tiene en cuenta criterios que no deberían ser tenidos en cuenta para llegar al resultado o a la decisión. Contamos con diferentes estudios que lo demuestran, lo ponen en evidencia, como el uso de la inteligencia artificial en esta toma de decisiones automatizadas pues puede dar lugar a decisiones discriminatorias. Un ejemplo que creo que es muy conocido, pero puso de manifiesto cómo el uso del sistema COMPAS, que se utilizaba precisamente para predecir esta probabilidad, este grado de reincidencia de un delincuente convicto, y en el que se apoyaban jueces de determinados estados americanos, en Estados Unidos, para fundamentar sus decisiones, pues el estudio demostró que estaba sesgado, porque atribuía un mayor grado de reincidencia a personas, delincuentes convictos de raza negra que a convictos de raza blanca, cuando la realidad demostraba que no siempre era así. No siempre era así, muchas veces era al revés, tenía más probabilidad de reincidencia un delincuente convicto de raza blanca que uno de raza negra. Entonces, un tercer derecho a menudo amenazado es el de la libertad de movimiento y libre circulación, al utilizarse esta inteligencia artificial en los sistemas de reconocimiento facial y vigilancia,
lo que puede conllevar la errónea identificación y el consecuente arresto de las personas afectadas sin que haya motivo para tal arresto, es decir, arrestos totalmente arbitrarios. De hecho, se trata de usos de la inteligencia artificial que se están prohibiendo en determinadas ciudades de Estados Unidos. San Francisco creo que lo ha prohibido, y aquí también desde la Unión Europea se está valorando en una futura regulación que no se pueda utilizar la inteligencia artificial con este fin, debido al alto riesgo, a la amenaza que supone para este derecho. No son los únicos, estos son los más amenazados, pero no son los únicos. También supone el uso de la inteligencia artificial un riesgo importante para la libertad de opinión, debido a todos los deepfakes que circulan, ¿no? Muchas veces no somos capaces de detectar qué es real, qué no es real, qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Y esto, pues, al final tiene una fuerte capacidad de manipulación sobre las personas y los individuos, o la libertad de expresión, por el hecho de que muchas veces son algoritmos los que revisan que nuestros posts, nuestras publicaciones, pues cumplan con los criterios de una determinada plataforma, que no sean ilícitos, etcétera. Pero esto puede llevar a que se nos censure a veces sin que haya motivo, ¿no? Sin que haya motivo para ello. Bien, pasemos ahora a ver el papel que juega el derecho y la importancia que tiene una futura regulación. Como era de esperar o previsible, pues toda esta cuestión de los riesgos, la amenaza que la inteligencia artificial supone para nosotros y nuestros derechos, pues obviamente ha llamado la atención de las instituciones europeas y se ha convertido en el centro de numerosos debates en el seno de la Unión Europea. Es importante mencionar que el antecedente a estos proyectos regulatorios o normativos se inició en el año 2012 con el proyecto RoboLaw. Era un proyecto de 2 años, 24 meses, entonces finalizó en 2014. Es un proyecto que estaba liderado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea, y con este proyecto pues básicamente se analizaban estos posibles riesgos y amenazas en diferentes sectores, como puede ser ámbito civil, ámbito militar, laboral, en el ámbito de los coches autónomos también. Y bueno, finalmente se publicó un informe en el que se detallaban pues, estos posibles riesgos, amenazas, y se planteaban posibles soluciones. Bien, este proyecto RoboLaw es el que se considera el antecedente de una futura regulación europea sobre inteligencia artificial. Desde que se finalizó este proyecto RoboLaw, son multitud los documentos, que se han adoptado sobre esta cuestión de una futura normativa, una futura regulación sobre inteligencia artificial, que bueno, mencionaré alguno por encima, pero no son excesivamente importantes. Este proyecto RoboLaw después desembocó en un informe con recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil y sobre robótica, porque una de las cuestiones que más preocupó desde el inicio y sigue preocupando es precisamente cómo afrontar, cómo regular el tema de la responsabilidad civil, por los daños que se puedan derivar del uso de la inteligencia artificial. Entonces, este informe después dio paso a una resolución, también con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica, y a partir de aquí se han ido sucediendo
numerosos documentos que tienen forma de dictamen, un dictamen, por ejemplo, sobre las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único europeo, una comunicación, inteligencia artificial para Europa, un plan coordinado sobre inteligencia artificial, también directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, más informes centrados en la idea de responsabilidad, porque, como he dicho, es una de las cuestiones que desde el inicio más ha preocupado, cómo gestionar el tema de la responsabilidad por daños, cómo asignar esta responsabilidad por los daños que se puedan generar del uso de esta tecnología de inteligencia artificial, y un libro blanco, por ejemplo, también sobre inteligencia artificial. Como he dicho, son numerosos documentos que se han ido adoptando y que no tienen eficacia jurídica. Estos documentos no tienen eficacia jurídica, pero sin embargo, en ellos queda patente, queda plasmada la voluntad por parte de las instituciones europeas de regular esta materia y entonces construir un marco normativo que refleje los valores humanistas intrínsecamente europeos y universales. Así, en la mayoría de documentos, pues bueno, tienen rasgos comunes, y en ellos se reconoce que, por una parte, se reconoce que una regulación excesivamente estricta puede desincentivar la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, pero se defiende la importancia de crear un marco ético y legal que sirva precisamente de guía para el desarrollo y la implementación de esta tecnología. En la mayoría de documentos se remarca también el carácter indispensable que juegan los datos en el desarrollo y el avance de esta tecnología, al definirlos como la materia prima de la inteligencia artificial, resaltando lo que ya hemos remarcado también, que no es posible el desarrollo de la inteligencia artificial sin los datos y su procesamiento. Así que, a modo de resumen, a modo un poco de resumen que englobe un poco el contenido de la mayoría de los documentos que he mencionado, es que el potencial de empoderamiento que encierra el recurso a la robótica y a la inteligencia artificial se ve matizado por una serie de tensiones y posibles riesgos que debe ser evaluado detenidamente a la luz de la seguridad y la salud humanas, la libertad, la intimidad, la integridad y la dignidad, la autodeterminación y la no discriminación y protección de datos personales. Además, se señala, se hace énfasis en el hecho de que este marco regulatorio normativo debe basarse en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, así como los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la dignidad humana, igualdad, justicia, equidad, no discriminación, consentimiento informado, vida privada y familiar y la protección de datos. Bien, como decía, estos documentos que se han ido adoptando no tienen una eficacia jurídica, pero sin embargo sí que han servido, han allanado un poco el terreno, han servido para preparar algunas propuestas de regulación más específicas, algunas de las cuales no han llegado a buen puerto. Por ejemplo, dos propuestas de reglamento que se adoptaron en octubre de 2020, uno basado precisamente en la cuestión de la responsabilidad civil por los daños que puedan derivarse del uso de la inteligencia artificial, y otro estaba basado en cuestiones éticas. Son dos reglamentos, bueno, propuestas de reglamento que fueron adoptadas, pero que no llegaron a buen puerto, y otras propuestas que, sin embargo, se espera que sean adoptadas a finales de este mismo año 2023, aunque su entrada en vigor no se prevé hasta el año 2024, incluso 2025. Es el caso concreto
de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, la conocida como Ley de Inteligencia Artificial. Se trata de una propuesta ambiciosa, para empezar, porque se trata de un reglamento. Aquí en la Unión Europea disponemos de diferentes instrumentos legislativos, siendo el reglamento el más ambicioso por el hecho de que goza de una eficacia directa, es decir, desde el momento que se adopta, desde el momento que entra en vigor, es directamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Otros instrumentos jurídicos, en cambio, tienen que ser incorporados a los ordenamientos nacionales, ¿no? Y entonces esto muchas veces dilata aún más la entrada en vigor. No es el caso del reglamento. Y en este caso, como he dicho, esta ley de inteligencia artificial es un reglamento, por lo que de adoptarse y entrar en vigor sería inmediatamente aplicable en todos los Estados miembros. Y bueno, tiene por objetivo el de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la Unión Europea sean seguros, transparentes, trazables, porque uno de los grandes problemas desde el punto de vista jurídico es precisamente la trazabilidad de estos sistemas. Muchas veces saber por qué un algoritmo emite un determinado resultado o llega a una determinada conclusión o decisión, que sean no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Este es también otro de los grandes retos que debemos afrontar en el desarrollo y la implementación de esta inteligencia artificial, que es que sea sostenible, que respete el entorno en el que vivimos, el medio ambiente. Y en esta propuesta de reglamento se contienen normas diferentes para niveles diferentes de riesgo. Es una norma que se basa en el enfoque del riesgo, por lo que divide estos sistemas de inteligencia artificial según el uso que se les da, los divide en diferentes grupos: riesgo inaceptable, alto riesgo y riesgo limitado. Y en base a estos diferentes niveles de riesgo, pues establece diferentes obligaciones para proveedores y usuarios, en función del riesgo concreto que se asigne al sistema en cuestión. Entre los sistemas que se consideran de riesgo inaceptable son aquellos que se consideran una amenaza directa para las personas y, en consecuencia, serán prohibidos. Quedan prohibidos, no se pueden utilizar. Incluyen, entre otros, la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos, los que se utilizan para la puntuación social, para clasificar a personas en base a su comportamiento o el estatus socioeconómico o características personales, los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el de reconocimiento facial, que, como he mencionado, además ya en otros países también se están prohibiendo. De riesgo inaceptable pasamos a aquellos que son de alto riesgo, que son los que afectan negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales, y se dividen entre sistemas de inteligencia artificial que están insertados en productos sujetos a legislación europea y que, por lo tanto, estarán también afectados por la normativa sobre la seguridad de los productos, y puede incluir desde juguetes, automóviles, dispositivos médicos, etcétera, y sistemas de inteligencia artificial que pertenecen a diversos ámbitos, como pueden ser la educación y la formación profesional, el empleo y gestión de trabajadores, acceso a servicios, la aplicación de la ley, que hablábamos de cómo se utilizan estos sistemas en la aplicación de la ley, gestión de la migración y, bueno, estos sistemas deberán estar registrados en una base de datos de la Unión Europea y, obviamente, pues van a tener que pasar una serie de evaluaciones, controles,
para poder ser comercializados, o sea, antes de ser comercializados y también durante la vida útil del sistema o algoritmo de inteligencia artificial. Se incluye también la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, y en relación con el ChatGPT, por ejemplo, se deberá revelar, o sea, se tendrá la obligación de revelar que el contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Finalmente encontramos un tercer grupo de riesgo limitado que deberán cumplir con unos requisitos mínimos de transparencia. Como decía, la transparencia de estos sistemas es también una de las grandes preocupaciones que generan saber cómo llegan, qué datos utilizan, cómo los procesan, cómo llegan a determinados resultados, a determinadas conclusiones, por qué emiten una determinada decisión, en qué se basa, cómo estaría justificada la decisión. Pero he comentado también que se prevé que se adopte a finales de este año 2023, pero que la entrada en vigor no se prevé hasta bien entrado 2024, incluso 2025, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto hasta que se adopte esta propuesta de reglamento, esta ley de inteligencia artificial y entre en vigor? Yo creo que es importante no olvidarnos de que disponemos a día de hoy de normativa sectorial, que es ya existente y por lo tanto aplicable. Hemos hablado o he remarcado la importancia de los datos. No es posible la inteligencia artificial sin datos. Por lo tanto, disponemos en la Unión Europea de otro reglamento, por lo tanto, como he dicho, directamente aplicable, que es el Reglamento General de Protección de Datos, cuyo artículo 9, relativo al tratamiento de categorías especiales de datos personales, ya prohíbe, por ejemplo, el procesamiento de datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. Es verdad que establece excepciones a esta prohibición, pero también se contemplan excepciones en esta propuesta de reglamento. O Doctora, ante un caso... Doctora Disculpe. Paula, qué pena. Por tiempo, disponemos de 2 minutos para ir finalizando porque tenemos unas preguntas que me gustaría pues, que se las pudiera responder. Gracias. Termino en 2 minutos. Gracias. Entonces, decía, ante un caso de discriminación algorítmica, acudamos al Cuerpo de Derecho Antidiscriminatorio, como de hecho se está haciendo. Hay jueces de diversos países de la Unión Europea que han resuelto casos de discriminación algorítmica basándose en el Cuerpo de Derecho Antidiscriminatorio, que proviene también de la Unión Europea. Y sobre todo, creo que es importante no olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta y que a veces, como afirmó Geoffrey Hinton, uno de los padrinos de la inteligencia artificial, es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores la usen para cosas malas. Pero porque el mal existe y nos guste o no, también forma parte de la conducción humana. Por lo tanto, el problema no es la herramienta en sí misma, no es la inteligencia artificial, sino el uso que se haga de ella. Porque como ya afirmaba Sócrates en su teoría sobre la utilidad del bien, el denominado utilitarismo moral, todas las cosas son buenas y hermosas para el fin al que convienen y malas y feas para lo que no convienen. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas, inquietudes, cuestiones que quieran plantear. Claro que sí, doctora Paula, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos acá 2 preguntas que por el tiempo vamos a hacerlo pues como corto, pero siempre y cuando respetando pues como esa respuesta para darle a las personas que tienen estas dudas e inquietudes. ¿Cómo promover pensamiento crítico en las personas frente a la tecnología y la incidencia de ella en términos de privacidad y seguridad? Bueno, yo no sé si esto conecta un poco con lo que decía
sobre la ignorancia o el desconocimiento que hay en torno a la amenaza que supone para nuestros derechos el uso de esta tecnología, ¿no? Yo creo que cómo promover a las personas frente... yo creo que buscando mucha información al respecto y sobre todo que en términos de privacidad y seguridad tener claro que no hay nada, o sea, no hay nada gratuito, lo pagamos con nuestros datos. Cada vez que nos bajamos una app, ¿no? Por ejemplo, en el móvil, esto es gratis, consentimos, ¿no? Y estamos dando consentimiento pues, a que accedan a lo mejor a muchísimos de nuestros datos, a tener en cuenta que nada de esto es gratis. Tampoco nos tenemos que obsesionar, ¿no? Digo, yo soy la primera que tengo un montón de apps en el teléfono, pero yo creo que ser muy consciente de que nuestros datos están por todo. Cualquier cosa que hacemos y que nada en ningún caso es gratis, ¿no? Ni bajarse una app, ni instalarse un programa en el ordenador y sobre todo pues intentar buscar información de la fuente pues más fiable posible. Perfecto, buenos datos para tenerlos en cuenta. La otra pregunta es, doctora Paula, ¿nos puede recomendar algún artículo o link de lectura referente a lo primero que mencionabas en la ponencia de la época clásica y cómo esos referentes implementaban la inteligencia artificial? Sí, ¿lo ven? Sí, perfecto. Es un libro. Dioses y robots, mitos, máquinas y sueños tecnológicos en la antigüedad. Adrienne Mayor. Despertaferro Ediciones. Lo estamos viendo. Esa sería la recomendación de acuerdo a la pregunta que nos hace una de nuestras invitadas. Sí, algún artículo sobre lo que mencionaba de la época clásica, ¿no? Que mencionaba cómo ya en la época clásica existen referencias a la creación de vida artificial. Sí, aquí hay bastantes ejemplos. Sí, la pregunta se refiere a esto, claro. Claro que sí, doctora Paula, muchísimas gracias igualmente por su recomendación. Muchísimas gracias por estar conectada con la Corporación Universitaria Remington en este primer congreso de la Dirección de Humanidades. Feliz tarde por allá en España y que pronto nos podamos volver a ver. Sí, muchísimas gracias, repito, por la invitación. Espero que haya sido suficientemente claro. Yo sé que igual he avasallado un poco con mucha información, pero bueno, si al menos he logrado transmitir el mensaje, pues me quedo también contenta y ruego me disculpen porque debo ausentarme. Tengo también otras obligaciones aquí en España, por lo que no me va a ser posible permanecer conectada para las próximas sesiones. Perfecto, entendemos. Doctora Paula, entonces feliz tarde y muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio, presencial, virtual y a distancia. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia.